Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y a toda tu familia. Bienvenido seas a este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Y por recibir al Señor y su palabra, la paz de Él sea sobre tu casa. Acompáñame por favor rápidamente a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Partimos de esta premisa cada semana, amén, estudiando este tiempo lo que son las promesas de Dios, amén, en el sentido que Dios siempre cumple sus promesas, amén, y en Dios, en Cristo, sus promesas dice que son sí y en Él, amén. Así que este tiempo podamos nosotros tener la seguridad, la certeza, amén, que Dios nunca nos va a fallar, sino que en todo tiene un propósito. Y es Él también el objetivo, el propósito, amén. Dios por mandamiento, amén, por medio del Espíritu ponía esta palabra, puso en el corazón para que cada uno de los que exponen también en estas semanas estas promesas de Dios pueda ver en nosotros la esperanza. No desesperanza, sino esperanza de esperar pacientemente en Dios. Amén. Él oye nuestra aflicción, Él ve todo lo que está pasando y sucediendo. Ni un pajarillo cae, dice, si no está en la voluntad de Dios, si es que el Padre no lo permite. Así que si nuestros cabellos están contados y somos más valiosos aún que los lirios del campo y las aves del cielo, y el Señor da alimento a su tiempo, tanto en lo espiritual como provee también el alimento natural. Entonces tengamos la certeza de que Dios está en control de toda situación. Y estas promesas nos van a ayudar a entender el corazón de Dios. Amén. En toda la Escritura nos va a ir mostrando que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Jesús. Y también todas estas promesas nosotros llegamos a ser participantes de estas mismas promesas, ya cuando nosotros, como vamos a leer, somos participantes de la naturaleza divina. Cuando somos hijos de Dios, esas promesas de Dios ya son un hecho que Dios va a ir cumpliendo cada una de ellas. Y este tiempo estamos viendo esta serie y te animo, amén, en el amor de Cristo, que tú puedas también poner diligencia en escuchar y en poner en práctica, amén, y que Dios te anime, sean mensajes de levantamiento, amén, no de tropiezo, no de caída, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en Cristo, amén. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por ese tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, exponer tu palabra. Como dices tú, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Y has puesto, Señor amado, y has confirmado esta palabra para el día de hoy, Señor. Queremos ser diligentes y responsables en que, Señor, demos el alimento, Señor, a tiempo, Dios. Queremos ser siervos fieles, Dios amado, prudentes, y que, Señor, este alimento venga de parte de ti, que anime, consuele, conforte y confronte nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios quiere traer en este tiempo, en medio de estos mensajes, esta serie de mensajes, las promesas de Dios, consuelo a tu vida. Promesas que se van a cumplir, que no, Dios no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, y aún en el sentido y aplicando ese principio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que todos esperamos poder reunirnos en las nubes y estar siempre con Él. Amén. No olvidemos que también el Señor quiere que seamos pacientes. Pacientemente esperé en el Señor, dice muchos salmos, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Entonces Dios tiene control de todo y es perfecto. Amén. Y cada promesa que se va cumpliendo en sus tiempos llegan a ser perfectos. Nosotros ya somos ricos en Cristo Jesús, dice así la palabra en Efesios. Amén. Nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, dice, en Cristo. Y por ende, entonces nosotros no podemos
en este tiempo aferrarnos a cosas materiales o a lo que ofrece el mundo, mas al contrario, poner nuestra vista y nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso que muchas veces somos ricos, pero actuamos nosotros como mendigos, es decir, no entendemos lo que tenemos. Y aparte también vamos a ir hoy hablando de este tema. Amén. Entonces Dios quiere que seamos entendidos. Amén. Que entendamos, valga la redundancia, todas las promesas de Dios en quién desembocaban y a quién apuntaban, así como fueron escritos, dice ahí, Pedro también dice, diligentemente los profetas también indagaron acerca de la salvación y realmente ellos quisieron ver, como dice el libro de Hebreos, pero esto ahora lo hemos alcanzado nosotros y gloria sea a Dios por eso. Pero notemos acá, amén, que Dios quiere que entendamos para que en ningún momento nos alejemos o cuando vemos que hay promesas que no se cumplen, es porque también debemos examinarnos, porque muchas veces podemos estar solamente siguiendo al Señor por los panes y los peces. Amén. Entonces Dios quiere que podamos ser entendidos en los tiempos. Amén. Muchos fueron los que rechazaron a Cristo, amén, en ese tiempo en Israel, pero muy pocos también fueron también los que se aferraron al Señor y creyeron en Él. Y la mayoría también samaritanos o gentiles. Amén. Entonces no podemos ser ricos nosotros y estar quejándonos. No tiene sentido. Si somos ricos, amén, espiritualmente hablando, entonces no debe haber queja, sino alabanza, sino gratitud. Y es algo que el Señor quiere también que pongamos diligencia en esto. Amén. Aquellos 10 leprosos, cuando uno vino en agradecimiento, y a los 9 dice que eran judíos, solamente se conformaron en ser sanos, pero no salvos, y vamos a puntualizar eso también, que el Señor nos haga recuerdo de esto. Aquel dice que era samaritano el que vino en gratitud, y los otros se sentían merecedores. No podemos nosotros sentirnos merecedores, más al contrario, sino deudores, porque no somos merecedores. Su gracia, amén, nos alcanzó y debemos nosotros actuar en gratitud, amén, esperar en las promesas de Dios, en los tiempos de Dios. Entonces Dios siempre cumple sus promesas. Y algo para entrar a este tema que el Señor ponía en el corazón en estos días y con diligencia queremos también pagar el precio de poder seguir, amén, dando estos mensajes, porque el Señor es fiel en todo ese sentido y provee y dispone de todo para que lo podamos hacer. Un atributo de Dios es que Él es inmutable, es decir, nunca cambia. Es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. No cambió ni por el antiguo pacto ni por el nuevo pacto. Es decir, Dios es, amén, es inmutable. Y en lo que vamos a ver hoy es que Dios, así como sanó en el pasado, sana hoy en el presente y sanará también en un futuro. Y hoy vamos a ver esta promesa, sanidad en tiempos de enfermedad, amén. Así que no te despegues y escuchemos atentamente la palabra del Señor. Vamos al Salmo 103, partamos de acá y notemos cómo lo enseña aquí el salmista. Salmo 103, verso 1 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides lo que ha hecho Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hay una promesa de parte de Dios. Dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y vamos a notar ahí, empezando de que salvación y sanidad, a veces cuando se habla de salvación, habla de sanidad física también, es decir, va relacionado de la mano. Pero entendamos, y aquí en este pasaje nos da luz, que Él es el que perdona tus iniquidades, nos da salvación, y el que sana, dice ahí, todas tus dolencias. Amén. Esa palabra dolencias en hebreo es tajoluín, en hebreo, que habla de enfermedades, tristezas. Y también hace mención a todo lo que el Señor Jesús también padeció por nosotros, que lo vamos a leer más adelante en Isaías 53, ¿verdad? Que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Entonces, el pecado y la enfermedad
están estrechamente relacionados. No te olvides, y esto lo vamos a también explicar de mejor manera más adelante, porque cuando nosotros hemos pecado y nuestros padres en el huerto del Edén pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, este cuerpo ahora que era, es decir, tenía que vivir para siempre, pero a causa del pecado ahora fue mortal. Entonces este pecado, como dice la carta a los Corintios, pues va, dice ahí, desgastándose. Pero el nuevo, es decir, el espíritu, el hombre nuevo se va renovando día en día, es decir, lo que Dios puso en nosotros, el hombre nuevo, Cristo en nosotros, amén. Es decir, el nuevo nacimiento, el Hijo de Dios va renovándose día a día, aunque este cuerpo se va desgastando. Y por causa del pecado, nosotros hemos entrado en una corrupción. Por causa del pecado también vienen enfermedades, pero ojo, no siempre cuando, es decir, uno tiene que atribuir una enfermedad por un pecado. Por eso vamos a puntualizar más adelante, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, todos creían que era porque había pecado él o sus padres. Pero el Señor Jesús dijo, no, ni sus padres ni él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces notemos ahí, todo lo que Dios hacía, aun cuando sanaba, sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo tenía que cumplir un propósito de Dios. En ese pasaje de Juan 8 y 9, tenía que cumplir la ceguera que había en el pueblo de Israel, y en ese caso en los fariseos, en los religiosos de esa época, que aún viendo no veían. Es decir, no hay peor ciego que viendo no vea. Es decir, no hay peor sordo que oyendo no oiga, que se predica, se da el mensaje de Dios y no quiere obedecer, ¿no? Entonces, Dios estaba cumpliendo a través de ese joven que nació ciego, quería cumplir su propósito de que Dios nos abre los ojos. Y qué mejor teólogo ese joven, que ni preparación ni nada, pero dio testimonio de algo irrefutable. Es decir, yo no sé quién lo habrá hecho, yo no sé si fue un profeta, porque no sabía que era Jesús que lo había sanado. Lo único que sé es que estaba ciego y que ahora veo. Eso es algo que nadie puede refutar. Es decir, la obra que Dios hizo en nosotros. ¿Cómo habrá pasado? ¿En qué momento Dios me habrá salvado? ¿En qué momento habré nacido de nuevo? Como aquella parábola de aquella semilla que crece y no te das cuenta. Entonces Dios hace su obra en nosotros. Entonces Dios, en cada sanidad que hacía, porque tenemos que partir de ahí, amén. Y vamos a entrar también a la aplicación, que Dios sana. Y si estás en una dolencia, Dios te va a sanar. Ok, entonces Dios, aún en los que sanaba también, él resucitaba también aquel hijo de aquella viuda. Eliseo también fue instrumento de Dios para echarse sobre él y también resucitar. Aún vemos esa comparación de Eliseo en Eutico también, que se echó y resucitó. Y todo esto mostraba, amén, la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo. Y aún en el Antiguo Testamento eso apuntaba a la resurrección, amén. Muchos habrán resucitado. Aún cuando Jesús resucitó, dice que cuando murió, mejor dicho, ahí en la cruz, dice el Mateo 27, si no me equivoco, me corrigen, dice que muchos se levantaron de las tumbas y empezaron, dice ahí, resucitaron, en otras palabras, se levantaron, pero ellos llegaron a morir. Pero el único que resucitó y vive por los siglos de los siglos es Jesucristo. Amén. Entonces todo eso apuntaba a un propósito, tanto la sanidad, amén, que se veía en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Entonces, a causa del pecado, nuestro cuerpo ya ha ido deteriorándose y vienen también enfermedades, ¿ok? Vienen también esas enfermedades. Pero nosotros también creemos que en la muerte, amén, y en la resurrección de Cristo, ya Dios nos ha proporcionado perdón. Dice ahí que es el que perdona nuestras iniquidades y el que sana nuestras dolencias. Muchas veces llegamos a ser sanos por medio de la obra de Cristo Jesús, y aún Dios tiene misericordia de quien quiere, aún de aquel que todavía no lo conoce. Dios también sana, pero sigue todavía, amén, muerto en sus delitos y pecados. Por eso que esos 9 leprosos que fueron sanos por el Señor Jesús seguían muertos en sus delitos y pecados. ¿De qué sirve que uno tenga sanidad pero no tenga salvación? Primero Dios quiere salvarte y también Dios quiere sanarte. Dios es inmutable, no cambia. Entonces Dios también te quiere sanar, pero primero te quiere salvar. Y si está en su voluntad, Dios también sana, aunque todavía no tengas salvación, porque Dios también tiene que cumplir un propósito, tanto en esa vida como en sus generaciones o como los que están a su alrededor. Ahora veamos Mateo 8.
Y vamos a ir viendo esta sanidad en tiempos de enfermedad con el ejemplo de la suegra de Pedro. Una simple fiebre, es decir, no era una enfermedad, wow, tan grande, pero una simple fiebre. Es decir, podemos notar acá que muchas veces, así como aquella parábola del mayordomo infiel, que los fariseos se aferraban mucho a las riquezas, a las posesiones y no a las riquezas que Dios les dio espiritualmente hablando. Es decir, muchas veces nos aferramos a otras cosas a nuestro alrededor y por una simple fiebre a veces nos intoxicamos. Y con todo respeto lo voy a decir, por favor, ¿sí? Tómalo de buena manera, por el lado amable. A veces llegamos a confiar tanto en unos medicamentos o tantos en especialidades que Dios también los ha puesto y yo los respeto, pero lo primero es buscar a Dios, es buscar y humillar nuestro corazón y verás que Dios sana, Dios te va a librar aún del azote del enemigo, porque también hay un ejemplo de esa mujer encorvada, 18 años, que dice que las obras del diablo estaban atándola a esa mujer y Jesús vino y la sanó. Y a veces tanto tiempo podemos estar también atados porque le damos lugar al diablo. Porque déjame decirte, y no me quiero olvidar esto, nota bien que una raíz de amargura, dice, dejamos de alcanzar la gracia de Dios por una raíz de amargura. Y aún por medio de muchas cosas, falta de perdón, amargura, vienen también enfermedades, vienen dolencias. Y no atribuyamos esto, es la voluntad de Dios. Claro que sí, está en la voluntad de Dios. Pero si tú te humillas tu corazón, vas a vivir más años. ¿Por qué por una falta de perdón vas a dejar que solamente tú vivas unos cuantos años más? Cuando humillando tu corazón, perdonando y viviendo en humildad, puedes vivir más años. Entonces notemos ahí eso, ¿ok? Pero por una raíz de amargura dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Pero dice las cartas a Timoteo también que muchas veces por no obrar correctamente, ser neófitos, es decir, no conocer bien la palabra, de verdad podemos caer, dice, en el lazo del diablo, envaneciéndose, dice. Por eso dice ahí en los requisitos para aquellos que quieren ser obispos, pastores, es decir, no tomes a un neófito, dice ahí, porque puede enorgullecerse, en vanagloriarse y después, dice ahí, puede caer en un lazo del diablo. Y muchas veces uno puede llegar a caer en el lazo del diablo y tenemos que tener discernimiento. Algunas enfermedades pueden ser hereditarias, otras por nuestra culpa, porque llegamos también nosotros a consumir cosas que no deberíamos. Pero ojo, tenemos que tener también la madurez en que, como decía Pablo a Timoteo, por acción de gracias todos los alimentos ya son limpios, son santificados. Por eso Pablo se hacía griego a los griegos, judío a los griegos, judío a los judíos, es decir, no quería decir que iba y copiaba las costumbres de sus pueblos, no, pero como hoy los misioneros van a ciertos lugares y tienen que comer lo que se les ofrece, no pueden rechazar, es decir, aún en ese testimonio muestran el amor de Dios, amén, y el amor de Cristo. Pero es otro tema, pero para que entendamos, no podemos tampoco ser escogedores, no, esto como, esto no como, y estar mentalizados en que me voy a enfermar, me voy a morir, no, sino que la vida de Dios es un disfrute, amén, en el buen sentido, en equilibrio. Y otras enfermedades vienen también a causa también de una falta de perdón, una raíz de amargura, y otras porque el Señor así lo permite, porque en eso también Dios se quiere glorificar. Entonces hay que manejar bien el discernimiento y la madurez, amén. Y si hay algún dolor, como Pablo decía, por enorgullecerme me fue dado este aguijón en la carne, también por esa razón también Pablo dice ahí, cuando soy débil, y al hablar de debilidad no habla de inmoralidad, sino habla de necesidades, aún de enfermedades, yo soy fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo Dios a Pablo. Amén. Bástate mi gracia. Pero no podemos nosotros ser orgullosos y decir, sí, bástate, que me baste la gracia de Dios y yo sigo con esos dolores, sigo con esa enfermedad. Cuando dice la palabra, si se humillare mi pueblo, si buscare mi rostro, se arrepintiere de sus malos caminos, amén, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanarte. Por eso que Pablo mismo le decía, mejor dicho, el apóstol Juan a Gayo, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos salud y que prosperemos en todo, así como es nuestra relación con Dios, con Cristo, así como nuestro espíritu es fuerte. En nuestra otra nueva traducción viviente lo dice. Dios quiere que tengas salud. Por eso tengamos discernimiento. Y si hay alguna enfermedad por la cual Dios también ha traído
a tu vida o a nuestras vidas, es porque Dios se quiere glorificar. Amén. Entonces, avancemos. Amén. Que el Señor nos guíe en todo esto. Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¡Wow! Y le servía. Ve el contraste de aquel samaritano que fue sanado y salvado, y también vino en agradecimiento. Pero dice que se levantó la suegra de Pedro y le servía a Jesús. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Miren, aquí está una promesa de Dios en Isaías 53, que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y se está cumpliendo en Cristo. Y en Cristo, aquí vamos a ver que por sus llagas hemos sido curados. Habla de salvación, pero también que cuando acudimos a Él, amén, Él también trae sanidad, porque en su cuerpo, dice, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por ejemplo, en este capítulo 8 de Mateo, hay un registro de sanidades de un leproso, que era una enfermedad incurable, no te olvides, que lo había separado de la sociedad y del culto al templo, es decir, eran considerados impuros y todo ello. También en este capítulo se habla del criado de un gentil, que también fue sanado por el Señor Jesús, es decir, era alguien excluido también de las bendiciones del pueblo de Dios, un gentil, ¿no? En ese sentido y en ese entonces. Una mujer que también fue sanada, que no era muy valorada en la sociedad judía ni en la grecorromana. Y aún aquí dice a la suegra de Pedro, le tocó, dice ahí, su mano. Es decir, que aquí Mateo está destacando el poder de Jesús para sanar mediante aún en el uso de la palabra. Así cuando le dijo al criado, ve, tu criado, dice ahí, ya está sano, es decir, a la distancia. Imagínate, a la distancia podemos orar y el Señor también puede obrar, ¿no? Y aquí el Señor estaba dándole valor también a las mujeres, es decir, cosa que en ese entonces no se le daba valor también a ellas. Entonces Jesús no mostraba parcialidad, como hoy en día muchas veces alguien tiene parcialidad por uno o por otro, ¿no? Entonces, todos los beneficios del reino de Dios era para todo aquel que acudiera a Jesús con fe. Ahora, cuando dice aquí, vino a Jesús, dice a casa de Pedro, y vio a la suegra de él postrada en cama. Dice, vino a la casa. Hay unas contracciones, por ejemplo, una frase que habla dice al, y también la frase enseguida. Es decir, ahí en ese pasaje demuestran una urgencia de la enfermedad de la suegra de Simón. Y tan pronto, dice, cómo sanó el Señor Jesús a la suegra de Pedro, le servía, dice, a todos los presentes. Si bien Mateo dice que servía a Jesús, es decir, está identificando al destinatario, ¿no? Cómo lo servía a él, pero en Marcos también habla más general, que servía no solo a Jesús, sino a los que estaban alrededor. Y solo Mateo, Marcos y Lucas relatan este episodio. Vamos a Lucas también, por favor, Lucas 4, para que entendamos. Lucas 4. Verso 38, dice la palabra. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, es decir, había una urgencia, y le rogaron por ella, es decir, nota bien, ¿verdad? Como también Mateo lo explica. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, está hablando en plural, les servía. Es decir, ahí vemos que la suegra de Pedro fue la primera que captó la atención de Jesús. Ahí acabamos de leer en el verso 38, ¿no? Y dice, cuando él reprende la fiebre, dice, esta la dejó y sirvió a los presentes. También vamos a Marcos capítulo 1, verso 29. Dice la palabra del Señor, amén. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Amén. Es decir, pronto después de eso, dice, su casa se llenó de gente para poder también encontrar ese toque del maestro. Y dice ahí versos después que muchos fueron sanados al ponerse, dice ahí,
Él solo. Entonces, la palabra tocar, cuando el Señor quiere traer sanidad a tu vida, amén, en tiempos de enfermedad, esa palabra tocar es apegarse. Lo que hizo Jesús fue apegarse, aún a esos leprosos que eran impuros, considerados en ese tiempo. Jesús dice, vino y se apegó y les tocó. Y cuando dice la fiebre la dejó, esa palabra dejó también tiene un significado de perdón. Acuérdate de Salmo 103 que leímos, verso 3, que Él perdonó nuestras iniquidades y dice ahí, sanó toda y sana nuestras dolencias. Quien perdona tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Amén. Entonces, dice ahí, le dejó. Un significado es perdonar, abandonar, despedir. Y cuando habla también se levantó, significa enderezar, como aquella mujer encorvada de 18 años. Enderezar, se levantó, despertar. Al hablar de sanar, habla de resucitar. Amén. Entonces, Jesús sanó a todos los enfermos, es decir, traer sanidad significaba aliviar, curar, honrar, sanar, y también tiene un significado de adorar a Dios. Y la enfermedad también tiene o es traducido como debilidad. Pusimos el ejemplo ahí de Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, soy fuerte. No solamente cuando hay necesidad, persecución, insultos y todo lo que también involucraba ser perseguido a causa de Cristo, sino que también por una enfermedad, también eso habla de debilidad. Ahora bien, dice Isaías 53, leamos, porque también aquí parte igual esta promesa, 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando de este cumplimiento en Cristo Jesús, amén, en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mira, todo lo que sintió el Señor Jesús, amén. Dice que Él nunca pecó, pero dice que se hizo pecado por amor a nosotros. Es decir, mira, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nota bien que habla de pecados también. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros, dice ahí, curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso habla de salvación, pero también habla de sanidad corporal. Ahora mira, ni nada más ni nadie menos, como se dice Pedro en la primera carta, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24. Mira bien, hemos visto cómo sanó a su suegra. Jesús sanó a su suegra, y mira cómo lo dice él en el verso 24, en su primera carta, 1:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, dice ahí, sanados. Por su herida, dice, fuimos nosotros sanados. Quien más ni nada menos lo dice Pedro, quien Jesús sanó a su suegra, para que vivamos, ¿qué dice ahí? A la justicia. Acuérdate que la suegra de Pedro dice que cuando Jesús la tocó y se levantó y la sanó, dice que ella le servía. Y aquí Pedro está diciendo que cuando nosotros recibimos esa salvación, y dice que dice ahí, estando muertos en los pecados, nos trajo salvación, porque la salvación y la sanidad van relacionadas, dice, ahora para que vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Es decir, para que nosotros también le sirvamos al Señor. Por eso que muchas veces podemos venir y encontrar sanidad de parte de Dios, pero si nosotros no lo servimos, si no hay una respuesta, y no te hablo de condición, sino de una acción de gracias, cuando respondemos al amor, es decir, de nada sirve lo que hayamos sanado. Más allá, después también algo peor te vendrá, Dios no lo quiera, pero por no servir al Señor, es decir, por no responder a su amor. Cuando somos hijos de Dios y uno tiene salvación y Dios trae sanidad, amén, pero cuando uno también llega a seguir con la misma enfermedad es porque Dios es soberano, y no por eso no lo vamos a servir, no por eso nos vamos a frustrar ni nos vamos a enojar con Dios. Dios es soberano. Dios también quiere cumplir propósitos tanto en tu corazón, también en tu vida, como también en los que están a tu alrededor, o también en medio de la congregación, amén, medio de la iglesia. Entonces mira ahí que ahora dice, sirvamos a la justicia. No solamente le servía, dice ahí la suegra de Pedro, sino que nosotros también ahora vivamos, le sirvamos. Entonces cuando la palabra dice también le tomó, es decir, también esa palabra le tomó Jesús a la suegra de
de Simón, de Pedro, dice es echar mano, agarrar, llevar. Es decir, pongamos también las manos sobre los enfermos, dice la palabra, y estos sanarán. Y lo vamos a leer más adelante, amén, que lo dice también el apóstol Santiago, de la misma manera. Y no significa, no me quiero adelantar, pero no significa que solo debemos tener un día para sanar en el sentido de orar por los enfermos. No solamente ciertos días se tienen que cumplir esa misericordia de ir a orar y poner las manos sobre los enfermos. No es un programa, sino es una vida diaria que tenemos que ir y hacerlo, obrar en misericordia. Entonces, uno de los atributos de Dios, lo voy a volver a repetir, es que Él es inmutable, no cambia. Amén. ¿Por qué no oramos nosotros, aún por una simple fiebre, por un simple resfrío? A veces esperamos estar en el lecho, bien enfermos, y recién orar y buscar al Señor, cuando en medio de cualquier situación, aún un resfrío, puede ser tal vez algo, no sé, gracioso que tal vez te puede parecer, pero aún en eso podemos orar y damos testimonio de que aún Dios hace esa obra en un simple resfrío. Yo sé que tú también tienes testimonio de ello. Amén. Vemos Ezequías, que aún por una enfermedad Dios le prolongó su vida, sus años, ¿no? Vemos que en Pablo, que aún teniendo ese aguijón, aún teniendo esas enfermedades, también ese mal que tenía en el ojo, es decir, vemos que también es porque Dios trató de esa manera para con su vida. Y no podemos decir que es por un pecado. Muchas veces sí, porque estaba relacionado. Por eso que los fariseos decían, es porque pecó él y pecó también sus padres. Algunos, ¿por qué? Porque por esa naturaleza pecaminosa, que ya este cuerpo es corruptible. Pero luego tendremos el cuerpo semejante al de Cristo, incorruptible, un cuerpo glorificado, así que el mismo cuerpo que Jesús resucitó y estuvo 40 días después de resucitar, ese mismo cuerpo también tendremos tú y yo. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, como dice también el libro de Apocalipsis, y también hemos aprendido eso, amén. Amén. Entonces, en todo Dios tiene un propósito, que también por alguna amargura, por una falta de perdón, también podemos acarrear dolencias, podemos acarrear dolores, podemos tener también enfermedades por el orgullo. Y el orgullo, qué peligroso es. Una raíz de amargura te hace alejar de la gracia de Dios. Entonces, debemos humillar nuestro corazón ante el Señor. Amén. Entonces, este cuerpo se va desgastando, pero no obstante, dice la carta a los Corintios, el espíritu se va renovando día en día. Dios sana, sigue sanando, pero es soberano. Amén. Y aún usa la enfermedad también en la misma salud de sus hijos o de la gente para cumplir propósitos, y no solo en tu vida, sino en los que están también a tu alrededor. Mira, ya terminando, Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Mira, podemos obrar en obediencia. Y oren por él ungiéndole, dice, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén, lo levantará, habla de sanidad. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mira, va relacionándose también, porque el Señor quiere salvarte, quiere librarte también de que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, pero también quiere sanarte. Confiesen, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Habla también en la parte espiritual. Confiésese sus pecados unos a otros y puedan ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no solamente es aquel que ora por ti, sino esa oración tuya misma del justo, es decir, aquel que está humillado completamente y viene en obediencia al Señor, puede mucho. La oración. Por eso que muchas veces nosotros no queremos ni orar y a veces queremos depender de los que están a nuestro alrededor y a veces estamos en una situación peor. Es decir, aquella mujer adúltera que había, aquella mujer dice con flujo de sangre, es decir, dice que había gastado todo y aún dice le iba peor. A veces llegamos a gastar, hermanos, tantas cosas. Y a veces podemos nosotros tener una condición peor. ¿Por qué? Porque a un alcance, es decir, nuestras vidas están al alcance solamente de Cristo, de venir y decirle, Señor, me humillo delante de ti. Perdona también, Señor, mis pecados. Señor, perdono también a aquel que me ha causado daño. Confesar mis pecados, amén. Y yo puedo ser sanado. El Señor Dios trae sanidad en tiempos de enfermedad, trae alivio. Esa palabra
aceite que usa acá, ungiéndole con aceite. Por ejemplo, el aceite se usaba para aliviar, suavizar las llagas y heridas. Ve el tema de la parábola del buen samaritano que usa de la misma manera también aceite y todo eso. Es decir, el aceite no es una porción mágica, un antídoto, es decir, como a veces muchas sectas, doctrinas te dicen, no, el aceite de tal país o la rosa de tal ciudad, y uno empieza a idolatrar cosas que son inertes, no tienen vida, sino que aquí habla de un aceite, algo simbólico, es decir, que también aliviaba en ese entonces. Si algo también tienes una llaga, el aceite también llega a traer alivio, trae también refresca, se puede decir, ¿no? Pero era una forma, es decir, eso hay que ser obediente, dice, úngele con aceite, y no es el tema, todo eso también tiene su explicación, pero aquí dice, oren por él. Entonces el pecado puede ser a veces un factor en ciertas enfermedades, pero otras que el diablo también quiere esclavizarte y aún oprimirte, ¿no? Es decir, las obras del diablo son para esclavizarte. Vemos ahí esa mujer encorvada, y termino con esto leyendo, y esto lo habla de un contexto de aquella higuera estéril, que también el Señor tenía un propósito en esta mujer encorvada. ¿Por qué? Porque justo está sanando en un día de reposo. Dice Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Acuérdate, mira todo lo que hemos visto. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Glorificaba a Dios, porque Dios trae sanidad. Amén. Dios trae restauración, Dios sana en este tiempo. No podemos, como los fariseos, atribuir lo que hace Dios al diablo, es decir, blasfemar contra el Espíritu Santo. No, que el diablo es el que también está ahí sanando. Dios trae sanidad, es decir, Dios hace esas obras de sanidad. Y no vamos a entrar en un tema también diferente, es decir, de que también otros optan por brujerías, hechicerías, rituales y todo eso. Y lamentablemente puede haber ahí un alivio temporal, pero la factura es eterna. También como uno vende su vida al diablo. Pero bueno, no es el tema acá. Entonces, y puso las manos sobre ella, y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Miren, a veces nos convertimos en religiosos. Solo ciertos días se ora por sanidad. Y a veces uno ve un programa, pone, tal día se va a hacer sanidad. No estoy criticando ni juzgando, pero notemos aquí que debemos dejar esas religiosidades y ser fariseos. En todo tiempo se obra en misericordia. Amén. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Misericordia en todo momento. Es decir, podemos nosotros ir, como dijo Santiago, ir y orar por los enfermos, y estos sanarán. Amén. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Dios primero quiere salvarte, pero también quiere sanarte. Y si tú eres hijo de Dios y hay alguna enfermedad, ya sea hereditaria, ya sea por alguna razón o también por causa nuestra, por causa del orgullo, de una amargura o algo que también ha producido que tú le des lugar al diablo, Dios quiere traer sanidad. Humilla tu corazón, humillemos nuestro corazón, busquemos el rostro de Dios, dejemos nuestro mal camino y Dios desde los cielos perdonará nuestros pecados, oirá, dice ahí, nuestras oraciones, amén, y sanará nuestra tierra. El Señor quiere sanar, trae sanidad. Primero salvación, porque por sus llagas hemos sido curados, pero aún las enfermedades, dice, en su cuerpo fue tomada, dice el Señor, las tomó, dice ahí, en su cuerpo, amén, para sanar nuestras dolencias. Por eso que Dios es quien perdona nuestras iniquidades y quien sana todas nuestras dolencias. El Señor trae alivio, amén. Yo te animo en este sentido que pidamos al Señor que traiga salvación a aquellos que lo necesitan,
aún en nuestras vidas, también traiga dirección, enderece nuestros pasos. También si estamos dando lugar a que el diablo esté también así, atándonos tantos años como esta mujer de Corvada, el Señor quiere tomarte, quiere tocarte, quiere acercarse a ti y quiere levantarte. Amén. Por eso, Señor, en varias porciones de la palabra, nos faltaría tiempo para explicarlo, pero dice que el Señor nos quiere también levantar. Amén. Dios te quiere perdonar, no quiere que estés muerto en tus delitos y pecados. Quiere traer salvación a tu vida y también quiere traer sanidad, no solo a tu vida, sino a toda tu familia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Te animo a que podamos buscar en humildad, amén, el rostro del Señor, y el Señor hará. La fe eficaz del justo, no te olvides, puede mucho. Dios quiere que prosperes en todo y que tengas salud. Amén. Pero deja al Señor que Él se encargue de ti, que Él sea el soberano en tu vida. Si el Señor permite, aún como permitió en varios apóstoles, a veces puede ser irónico que Dios sana, pero muchos también vivieron con dolores. En ese sentido, apóstol Pablo, a un Timoteo, dolor del estómago, es decir, muchos también llegaron a tener esas debilidades, o pueden tener o podemos tener debilidades en ese sentido en el cuerpo, pero es porque Dios quiere cumplir un propósito. Amén. Que Dios te dé discernimiento, que Dios te dé sabiduría, amén, y que nos ayude a tener madurez en todo nuestro caminar. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, Señor, y oro, Señor, en este preciso momento, Dios amado, por todo aquel, Señor, que necesita sanidad, Señor. Te pido, Dios amado, por aquel niño que también tú conoces, que hemos orado por él, mi Dios, que tú también traigas, Señor, mi Dios, esa restauración en su vida, en su cuerpito, Dios, lo libres de toda leucemia, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Oramos por aquel, Señor, a la distancia. Tú oraste por el siervo del centurión, Señor amado, y fue sano, Señor. A la distancia oramos por todo aquel que necesita sanidad física, Señor amado, que tú traigas salvación, y si hay salvación en su vida, Señor, traiga sanidad, mi Dios, y respondan, Dios, como respondió aquel samaritano, Dios, en gratitud, o como aquella suegra de Simón, mi Dios, que te servía, Señor, porque eso quieres tú, Señor, que respondamos a tu amor, mi Dios. Trae sanidad, Señor, trae, Señor, mi Dios, restauración, mi Dios, en el nombre de Jesús. Quita, Señor amado, toda opresión del enemigo, toda obra del diablo que quiere esclavizar, mi Dios, tantos años con una enfermedad, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú traigas esa sanidad, Dios. Por tus llagas hemos sido curados y hemos tenido salvación en ti, Cristo, pero también, Señor amado, en tu cuerpo llevaste nuestras dolencias, Señor, y nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, oro por todo aquel que necesita sanidad y que sea un testimonio vivo, que glorifique tu nombre y que tus obras, Señor, se manifiesten en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.